Ella no bajó la voz. Eso era lo que Héctor Molina recordaría mucho tiempo después de que ella se marchara. No la oferta, no las risas, sino el hecho de que no bajó la voz. Quería que el peón apoyado contra el poste de la cerca la escuchara. Quería que el adolescente que subía por el camino de grava la escuchara. Quería que todos los que estuvieran a menos de 10 metros de aquella entrada escucharan exactamente lo que pensaba de aquel anciano y de su viejo automóvil. $600 y, sinceramente, dijo Victoria Stone mientras quitaba una raya de polvo de la manga de su blazer, como si el propio garaje la hubiera ofendido. Y eso es siendo generosa. Ese cacharro no se mueve desde hace, ¿qué? ¿10 años? Los neumáticos están desinflados, el capó ni siquiera cierra bien y puedo oler el óxido desde aquí. Tendría suerte si te dieran $200 en un desguace, y los dos lo sabemos. Sonrió al decirlo. No era una sonrisa cruel. Era algo casi peor. La sonrisa de alguien que cree que te está haciendo un favor al decirte la verdad. Antes de empezar, asegúrate de darle like, compartir y suscribirte. Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Héctor permaneció de pie en la entrada del garaje con ambas manos relajadas a los costados. La observó durante unos segundos. Luego miró el automóvil. Después volvió a mirarla a ella. Se inclinó hacia la puerta del garaje y comenzó a bajarla lentamente. Los viejos resortes crujieron mientras la estructura descendía hasta encajar sobre el cemento. Después se dio la vuelta y caminó hacia la casa sin decir una sola palabra. Victoria Stone permaneció inmóvil en la entrada durante unos instantes, genuinamente sorprendida. Luego subió a su Range Rover blanco, retrocedió por el camino de grava y se marchó. El polvo levantado por los neumáticos aún no había terminado de asentarse cuando la puerta del garaje de Héctor Molina seguía cerrada. Héctor Molina tenía 67 años y jamás se había considerado un hombre de automóviles. Si le preguntabas, te diría que era agricultor. Lo había sido toda su vida. Igual que su padre antes que él. E igual que el padre de su padre. Su propiedad ocupaba unas 17 hectáreas de suaves colinas a las afueras de Caldwell, Tennessee. Era el tipo de tierra que te exigía algo cada mañana antes incluso de terminar la primera taza de café. Criaba un pequeño rebaño de ganado, mantenía un huerto más largo que la entrada de muchas casas y vivía en una casa de campo que necesitaba un nuevo porche trasero, aunque tendría que esperar una temporada más. Sus manos contaban mejor la historia que él mismo. Eran anchas en los nudillos, con marcas permanentes de décadas de grasa de motor y tierra de cultivo incrustadas en los pliegues de la piel. La mayoría de los días vestía la misma chaqueta de trabajo de lona color marrón desgastado. La había lavado tantas veces que las mangas se habían vuelto suaves en los puños. La gente de Caldwell conocía a Héctor de la misma forma en que se conoce a un hombre que nunca causa problemas y nunca pide nada. Con respeto. Con tranquilidad. Y desde una cómoda distancia. El garaje se encontraba en el extremo más alejado de la propiedad. Era una amplia construcción de madera que él y su difunto padre habían levantado juntos durante el verano de 1981. En el interior, sobre la pared sur, colgaba una fila de herramientas tan perfectamente ordenadas que parecían parte de una ceremonia. Llaves inglesas acomodadas por tamaño. Una llave dinamométrica guardada en su estuche original. Dados alineados sobre una banda magnética. Cada pieza en su lugar exacto. Y luego estaba el Mustang. Un Ford Mustang Fastback de 1968, color blanco Wimbledon, estacionado en el rincón más alejado del garaje bajo una lona que no se levantaba desde hacía más de 4 años. Visto desde lejos, a través de la puerta, parecía nada más que una forma cubierta. Pero de cerca parecía algo que había sido apartado y olvidado. Los neumáticos descansaban hundidos sobre las llantas. El parabrisas estaba cubierto por una capa de polvo. Y una fina línea de óxido avanzaba lentamente por la parte inferior del lateral del conductor. El padre de Héctor, Raimundo Molina,
Había comprado aquel automóvil nuevo en la primavera de 1968 en un concesionario Ford de Nashville. Raimundo lo condujo exactamente un verano. Ventanas abajo. Recorriendo cada camino rural del condado de Caldwell. Después la vida se volvió seria. Y el automóvil terminó estacionado. Cuando Raimundo falleció en 2009, el Mustang pasó a manos de Héctor junto con la granja, las herramientas y una nota escrita a mano que decía simplemente: «No dejes que nadie te diga cuánto vale algo». Héctor había conservado el automóvil porque su padre lo amaba. Esa era toda la razón. Nada más complicado. No lo conservó porque entendiera lo que tenía. No lo conservó porque sospechara cuánto podía valer. Lo conservó porque Raimundo Molina amaba aquel automóvil. Y Héctor Molina amaba a Raimundo. Victoria Stone no había planeado pasar la tarde del martes conduciendo por un camino de grava en el condado de Caldwell. Tenía una llamada con su equipo de operaciones a las 4 de la tarde, una reserva para cenar en Nashville a las 7 y aproximadamente 40 asuntos pendientes en su teléfono que parecían urgentes. Pero 3 días antes, su gerente de adquisiciones, un joven meticuloso llamado Diego Paulson, había marcado un anuncio interesante. Ford Mustang Fastback de 1968. Vendedor particular. Sin fotografías. Solo un número telefónico. Diego había escrito en sus notas: «Puede no ser nada. Puede ser interesante. Como mínimo vale la pena llamar». Victoria decidió hacer la llamada personalmente. El hombre que respondió habló despacio. Le confirmó que tenía el automóvil. Le explicó que llevaba mucho tiempo en la familia. Y añadió que no tenía ninguna prisa por venderlo. Esa última frase fue la que más llamó la atención de Victoria. Por experiencia sabía que las personas que decían no tener prisa normalmente sí la tenían. Había construido Stone Adquisiciones en una empresa de $40 millones especializada en vehículos clásicos en apenas 11 años. Y lo había conseguido porque sabía leer a las personas mejor que nadie y porque siempre actuaba más rápido de lo que los demás esperaban. Le dijo a Diego que se encargaría personalmente de aquel caso. Llegó a la granja de Héctor a las 2 de la tarde en un Range Rover Sport blanco. Vestía un blazer gris oscuro sobre unos vaqueros oscuros y llevaba el cabello perfectamente recogido. Tenía 39 años. Y se movía con la seguridad de quien ha sido la persona más inteligente de la habitación durante tanto tiempo que ya ni siquiera nota que lo da por hecho. Observó toda la propiedad en apenas 4 segundos. La cerca irregular. El óxido sobre el techo del cobertizo de maquinaria. La casa de campo con el viejo porche trasero ligeramente vencido hacia la izquierda. Registró cada detalle de la misma manera en que analizaba todo. Rápido. Eficiente. Y completamente convencida de que había entendido la situación. Héctor salió por la puerta lateral de la casa limpiándose las manos con un trapo de taller. Asintió con la cabeza y dijo: «Usted debe ser la persona que llamó». Victoria sonrió y extendió la mano. «Victoria Stone. Gracias por permitirme venir». Él le estrechó la mano una sola vez. No añadió nada más. Y la condujo hacia el garaje. Victoria caminó detrás de él mientras formulaba mentalmente su oferta inicial. Cuando la puerta del garaje se abrió y vio el Mustang, algo cambió en su expresión. Fue como una puerta cerrándose suavemente sobre una habitación que ya había decidido que no le interesaba. Rodeó el automóvil lentamente con los brazos cruzados. Observó los neumáticos desinflados. La lona cubierta de polvo que Héctor había retirado. Presionó ligeramente una esquina del capó y notó que cedía de forma irregular. Miró el óxido del lateral. No abrió el compartimiento del motor. No pidió el número de identificación. No preguntó cuánto tiempo llevaba parado ni en qué estado se encontraba la mecánica. Ya había emitido su juicio. Se volvió hacia Héctor. «Puedo ofrecerle $600 en efectivo hoy mismo y además me encargaré del transporte. Usted no tendrá que preocuparse por nada». Héctor la observó con calma. «No, gracias. Solo eso»,
Sin explicaciones. Sin contraoferta. Sin invitación a negociar. Victoria parpadeó una vez. En 11 años de trabajo, muy pocas personas le habían dicho que no de una manera tan tranquila. Lo intentó una vez más. Héctor volvió a negar con la cabeza exactamente igual. Y fue entonces cuando ella dejó de comportarse como una profesional. Victoria Stone no había construido una empresa de $40 millones aceptando un no con elegancia. Lo intentó una vez más. De manera profesional. Razonable. Le explicó que podía llegar hasta $800 si el título de propiedad estaba listo antes de finalizar la semana. Lo dijo con la autoridad tranquila con la que decía casi todo. Como alguien convencida de que la conversación terminaría a su favor. Héctor respondió. Le agradezco la oferta. Pero sigue siendo no. Algo cambió detrás de los ojos de Victoria. No era exactamente enojo. Era más bien esa irritación particular que siente una persona cuando interpreta mal una situación y todavía no se ha dado cuenta de ello. Miró lentamente alrededor del garaje. Los estantes cubiertos de polvo. Las antiguas latas de aceite alineadas sobre el alféizar de la ventana. La caja de herramientas con el cajón inferior abollado. Y tomó una decisión de la que acabaría arrepintiéndose. Aunque todavía no lo sabía. Entonces permitió que escapara de sus labios lo que realmente estaba pensando. Señor Molina. Señor Molina. Pronunció su nombre con una paciencia cuidadosamente calculada. De esa manera en que se le habla a alguien cuando se cree que no está siguiendo del todo la conversación. Quiero ser sincera con usted porque creo que se lo merece. Hizo un gesto hacia el Mustang sin mirarlo directamente. Este automóvil no es lo que usted cree que es. Es un Mustang de 1968 con los neumáticos desinflados, problemas de óxido en los paneles inferiores y 4 años parado en un garaje sin hacer otra cosa que perder valor. Conozco este mercado. Llevo 11 años trabajando en él. Y lo que le estoy diciendo, de forma clara y respetuosa, es que ningún coleccionista serio va a recorrer esta entrada para ofrecerle más de lo que le estoy ofreciendo ahora mismo. Hizo una pausa para que aquellas palabras surtieran efecto. Y entonces, porque el peón Eduardo Marín se había acercado hasta la puerta del garaje, y porque el joven vecino Tomás Rivas había aparecido junto a la cerca con su bicicleta, añadió la parte que jamás debería haber dicho. Aferrarse a algo solo porque era de su padre no lo convierte en algo valioso, cariño. Solo significa que usted no ha sido capaz de dejarlo ir. El garaje quedó en absoluto silencio. Eduardo Marín bajó la mirada. Tomás Rivas detuvo la bicicleta y permaneció inmóvil. Héctor Molina no se movió. Seguía con ambas manos relajadas a los costados, observándola directamente al rostro. Su expresión era exactamente la misma que había tenido desde que ella llegó. Tranquila. Paciente. Impenetrable. Dejó que el silencio permaneciera allí durante varios segundos. Después habló en voz baja, sin el menor rastro de enojo. Creo que hemos terminado aquí, señorita Stone. Victoria se marchó. Mientras su Range Rover blanco desaparecía por el camino de grava, Eduardo Marín la observó alejarse sin decir una palabra. Apreciaba a Héctor Molina tanto como cualquier hombre del condado de Caldwell. Pero mientras contemplaba aquel viejo Mustang cubierto de polvo, con los neumáticos desinflados y el óxido avanzando lentamente por los laterales, tampoco podía afirmar honestamente que la mujer estuviera completamente equivocada respecto al automóvil. Y esa era la parte que más dolía. No sus palabras, sino el hecho de que la duda se marchó con ella por el camino de entrada, y aún así se quedó atrás. Durante los días siguientes, Héctor no mencionó a Victoria Stone ante nadie. No repitió sus palabras en voz alta. No llamó a nadie para pedir una opinión sobre el automóvil ni sobre su valor. Simplemente volvió a la granja. Como siempre hacía. Concentrado en aquello que necesitaba ser hecho. La segunda semana de abril llegó acompañada de la temporada de siembra. Y la temporada de siembra en Caldwell no tenía el menor interés por tus sentimientos, por tus visitantes o por las cosas que alguien hubiera dicho dentro de tu propio garaje.
Había 300 plantas de tomate esperando ser colocadas en la tierra. Había un tramo de cerca en el pastizal norte que llevaba inclinado desde febrero. Y una de las vacas más jóvenes llevaba 4 días consecutivos sin alimentarse bien y requería vigilancia constante. Héctor vigiló a la vaca. Reparó la cerca. Plantó los tomates. No pensó en el automóvil. Pero algunas noches, después de cenar, cuando la granja quedaba en silencio y la luz del exterior adquiría ese tono anaranjado tan particular que solo existe en Tennessee durante abril, se quedaba de pie junto a la ventana de la cocina mirando hacia el garaje. No por una razón concreta. Simplemente miraba. La nota de su padre seguía guardada en el cajón de la cocina donde siempre había estado. Doblada por la mitad. Con el papel ya suavizado por los años de abrirlo y cerrarlo. No dejes que nadie te diga cuánto vale algo. No había vendido el Mustang por $600. No lo había vendido por 800. Y tampoco estaba seguro de querer venderlo algún día. De lo único que estaba completamente seguro era de una cosa. La decisión le pertenecía a él. No a Victoria Stone. No a Eduardo Marín. Ni a ninguna otra persona que hubiera entrado en aquel garaje y decidido lo que estaba viendo antes de observar realmente. Su padre había amado aquel automóvil. Y hasta que apareciera una razón que le pareciera correcta, Héctor Molina pensaba conservarlo. Pasaron 3 semanas. De la misma forma en que pasan las semanas en una granja en funcionamiento. Ni despacio. Ni rápido. Sino por completo. Cada hora ocupada. Cada hora comprometida antes incluso de llegar. Un miércoles, Héctor reparó el porche trasero. El mismo que llevaba inclinado hacia la izquierda desde el otoño anterior. Sustituyó 4 tablas y 2 vigas de soporte. Trabajó solo desde las 7 de la mañana hasta que la luz comenzó a escasear. Cuando terminó, subió al porche y dejó caer su peso 2 veces para comprobar la resistencia. Sintió la agradable ausencia de cualquier movimiento. No se lo contó a nadie. Simplemente era algo que necesitaba hacerse. Y ahora estaba hecho. El ganado se estabilizó. Las plantas de tomate echaron raíces. La cerca del pastizal norte resistió perfectamente 2 días de fuertes vientos de abril sin presentar problemas. La vida en la granja tenía su propio impulso. Y Héctor se movía dentro de ese impulso como siempre lo había hecho. Con firmeza. Sin dramatismos. Con esa clase de paciencia que solo se adquiere después de pasar tantos años haciendo cosas difíciles que uno deja de esperar que sean de otra manera. La visita de Victoria Stone se había desplazado lentamente al fondo de su mente. Como un ruido molesto que deja de percibirse cuando uno deja de escucharlo. Seguía allí si quería recordarlo. Simplemente elegía no hacerlo. La mañana del sábado que cambió todo comenzó exactamente igual que cualquier otro sábado. Héctor estaba despierto a las 5:30. El café estuvo listo a las 5:45. Y a las 6 ya estaba afuera con una lista mental de tareas pendientes. La mañana era fresca y despejada. De esas mañanas primaverales de Tennessee que te hacen sentir que el día te debe algo bueno. La noche anterior había decidido que el garaje necesitaba una limpieza profunda. Había 4 años de objetos acumulados. Viejos sacos de alimento. Piezas de maquinaria averiadas. 2 neumáticos de camioneta que llevaba queriendo desechar desde la primavera anterior. Y una colección de cajas de cartón que no tenían ningún motivo para seguir ocupando espacio en un garaje de trabajo. Quería verlo limpio. Quería poder caminar por él sin tener que esquivar cosas. Trabajó de manera metódica. Cargó la camioneta 2 veces con objetos destinados al centro de residuos del condado. A las 9 de la mañana, el suelo del garaje estaba limpio y barrido. Las estanterías organizadas. Las herramientas de la pared sur alineadas y relucientes. Se quedó de pie en el centro del garaje vacío observando el Mustang. Seguía allí. Como siempre. Cubierto por la lona. Con los neumáticos aplastados contra el hormigón. Paciente.
tan paciente como solo pueden serlo las cosas inanimadas. Héctor lo observó durante largo rato. Entonces pensó en su padre. En Raimundo Molina, pasando aquel único verano con las ventanillas bajadas y todos los caminos rurales del condado de Caldwell extendiéndose frente a él. Pensó en cómo se veía su padre al volante. Más joven de lo que Héctor realmente había llegado a conocerlo. Más feliz. De una forma que los años de trabajo en la granja habían ido apagando poco a poco. Retiró la lona. El polvo se elevó en una nube suave antes de volver a asentarse. Tomó una manguera. Un cubo. 2 paños de microfibra limpios de la estantería situada sobre el banco de trabajo. Y una botella de champú para automóviles que su sobrino había dejado olvidada después de una visita 2 veranos atrás. Empujó el Mustang hacia el exterior con sus propias manos. Los neumáticos desinflados se arrastraron lentamente sobre el borde de hormigón de la entrada del garaje. Lo colocó bajo la luz de la mañana. Era la primera vez en 4 años que el automóvil veía el sol. Y comenzó a lavarlo. Trabajó desde el techo hacia abajo, tal como su padre le había enseñado. Al principio, el agua corría gris. Después marrón. Y finalmente cada vez más limpia a medida que décadas de polvo y suciedad abandonaban la pintura. Héctor trabajaba despacio. Sin prisa. Prestando atención de la misma manera en que se presta atención a algo que perteneció a una persona querida. Entonces ocurrió algo que lo hizo detenerse. Mientras el agua limpiaba el capó, dio un paso atrás y observó. La pintura blanca Wimbledon que aparecía bajo la suciedad no era simplemente blanca. A lo largo de los paneles inferiores y sobre la línea del techo, ocultas bajo años de polvo, aparecían unas marcas tenues pero inconfundibles. Eran franjas de competición. Una franja ancha y profunda, aparentemente azul oscuro, recorría toda la longitud del automóvil desde el frente hasta la parte trasera. Y detrás del paso de rueda delantero, apenas visible pero claramente intencional, había una pequeña inscripción realizada con plantilla. Una combinación de letras y números que no significaba nada para él. Héctor inclinó la cabeza. La observó durante unos segundos. Pensó. Eso es extraño. Y continuó lavando. Mientras tanto, 2 hombres viajaban en una Chevrolet Suburban negra de regreso desde la invitación estatal de automovilismo de Tennessee celebrada en Murfreesboro. Un encuentro anual que reunía a coleccionistas, restauradores e historiadores del automovilismo de todo Estados Unidos. Al volante iba Carlos Barnett. Tenía 64 años. Era un antiguo jefe de equipo de NASCAR retirado que había ganado 3 campeonatos con 2 pilotos diferentes a lo largo de una carrera que se extendió desde finales de los años 80 hasta 2011. Era un hombre de estatura compacta, movimientos medidos y cabello blanco cortado muy corto. Tenía además el hábito de permanecer completamente inmóvil cuando algo captaba toda su atención. En el asiento del acompañante viajaba Jaime Weatherly. Tenía 68 años. Había participado en programas oficiales de competición de Ford durante finales de los años 60 y comienzos de los 70, hasta que una lesión en la mano puso fin a su carrera como piloto y lo llevó al mundo de la restauración. Jaime conocía los Ford de 1968 de la misma manera en que un cirujano conoce la anatomía humana. De memoria. Por instinto. Por toda una vida de experiencia entre esas máquinas. Iban conduciendo por la carretera del condado, a las afueras de Caldwell, a una velocidad tranquila. Las ventanillas estaban bajadas y conversaban sobre temas sin importancia cuando, de repente, Jaime Weatherly se quedó completamente callado en mitad de una frase. «Da la vuelta», dijo. Carlos Barnett lo miró. «¿Qué?» La voz de Jaime había cambiado por completo. «Carlos, da la vuelta. Ahora mismo». Carlos llevó la Suburban hasta el arcén, retrocedió unos 50 metros por la carretera vacía y se detuvo. Ambos hombres miraron a través de la cerca. Allí, en el patio de una casa de campo, descansaba el Mustang blanco. Todavía estaba húmedo por el lavado reciente. La luz de la mañana se deslizaba sobre la carrocería. Jaime salió de la Suburban sin siquiera cerrar la puerta.
Caminó hasta la cerca y se quedó allí, con ambas manos apoyadas sobre el travesaño superior, observando fijamente. Carlos se colocó a su lado. Durante casi 30 segundos ninguno de los dos dijo nada. Finalmente, Carlos habló en voz baja. «Jaime, ¿es lo que creo que es?» Jaime respondió sin apartar la vista del automóvil. «Todavía no lo sé. Pero necesito acercarme a ese coche ahora mismo». Héctor levantó la vista desde el panel trasero que estaba secando y descubrió a dos hombres de pie junto a la entrada de la propiedad. Eran hombres mayores. Vestían bien, aunque de forma informal. Y observaban el Mustang con una expresión que Héctor jamás había visto dirigida hacia aquel automóvil. No era la mirada despectiva que Victoria Stone le había dedicado. Tampoco era la indiferencia educada de los vecinos que lo habían visto durante años. Era la mirada de personas que reconocían algo. «Buenos días», saludó Héctor. El más alto de los dos, Jaime, levantó una mano. «Buenos días, señor. Disculpe que nos presentemos así. Mi nombre es Jaime Weatherly y él es Carlos Barnett. Pasábamos por aquí». Hizo una pausa. Miró el automóvil. Luego volvió a mirar a Héctor. ¿Le molestaría mucho si observáramos de cerca su Mustang? Héctor dejó el paño sobre el banco de trabajo. Adelante. Lo que ocurrió después fue algo que Héctor Molina jamás había presenciado en su propia entrada. Durante los siguientes 55 minutos, aquellos dos hombres examinaron el Mustang con una atención casi científica. Jaime se agachó junto al marco de la puerta y leyó la placa de identificación utilizando una pequeña linterna que sacó del bolsillo de su chaqueta. Carlos abrió el compartimento del motor y permaneció observándolo durante 2 minutos completos sin tocar absolutamente nada. Jaime fotografió con su iPhone la inscripción situada detrás del paso de rueda delantero y la envió inmediatamente a alguien. Carlos se tumbó sobre la grava para inspeccionar la parte inferior del vehículo. Jaime comprobó las separaciones de las puertas, la alineación del maletero y las bisagras del capó. Ambos comparaban información en sus teléfonos. Hablaban en voz baja utilizando combinaciones de números y letras que no significaban nada para Héctor. Finalmente, Jaime se incorporó. Se volvió hacia Héctor Molina. Y pronunció unas palabras que lo cambiarían todo. «Héctor». Su voz era cuidadosa y deliberada. ¿Tiene alguna idea de lo que realmente es este automóvil? Héctor respondió con total sinceridad. Siempre pensé que era el Mustang de mi padre. Jaime miró a Carlos. Carlos miró a Jaime. Jaime respiró profundamente. Señor, creo que necesita escuchar lo que hemos encontrado. Los tres se sentaron en la compuerta trasera de la camioneta de Héctor mientras Jaime comenzaba a explicarlo. Habló con cuidado. De la misma forma en que habla un hombre cuando sabe que la información que lleva consigo es capaz de cambiar la vida de alguien. Le explicó que el vehículo que tenía en su patio no era un Mustang Fastback estándar de producción de 1968. Lo que tenía delante era una de las aproximadamente 9 variantes de competición respaldadas oficialmente por Ford y construidas dentro de su programa especial de vehículos de alto rendimiento a comienzos de 1968. Automóviles preparados específicamente para competiciones autorizadas. Equipados de fábrica con un motor V8 de alto rendimiento de 427 pulgadas cúbicas. Una transmisión manual de 4 velocidades de relación cerrada. Y una geometría de suspensión de competición que jamás apareció en ningún catálogo comercial. No eran automóviles de calle disfrazados de coches de carreras. Eran coches de carreras que casualmente llevaban matrículas civiles. De los 9 ejemplares que se creía que habían sido construidos, solo 4 habían sido localizados con certeza. 2 estaban en colecciones privadas. Uno se encontraba en un museo de Dearborn, Michigan. Y otro había sido destruido en un accidente de competición en 1971. Los 5 restantes simplemente habían desaparecido de los registros históricos. Hasta aquella mañana. Jaime abrió la fotografía que había enviado desde su teléfono y se la mostró a Héctor. Ya había recibido una respuesta.
Procedía de un historiador especializado en competición de Ford llamado Roberto Ashby, un hombre de Charlotte que mantenía el registro más completo existente sobre aquel programa especial. El mensaje tenía apenas 4 frases. La última decía: si los grabados del chasis coinciden, este es el ejemplar que llevamos buscando desde 2003. Carlos ya había revisado esos grabados. Coincidían. Héctor permaneció sentado en la compuerta de la camioneta, escuchándolo todo sin interrumpir. Miró el Mustang, brillante bajo el sol de media mañana, con la franja de competición recorriendo toda su longitud. Pensó en su padre conduciéndolo por aquellos caminos rurales durante el verano de 1968, con las ventanillas bajadas. Raimundo Molina había sabido exactamente lo que estaba comprando. Ahora Héctor lo entendía con una certeza cálida que se instaló en su pecho. No dejes que nadie te diga cuánto vale algo. Jaime lo observó atentamente. Héctor, un automóvil como este, conservado en estado original, sin restaurar, con las marcas coincidentes y una procedencia documentada del programa SVA, en una subasta, siendo conservadores, estaríamos hablando de entre $1.200.000 y $1.800.000. Posiblemente más, dependiendo de quien esté presente ese día. Héctor guardó silencio durante unos segundos. Luego dijo: ella me ofreció $600. Carlos Barnett emitió un sonido grave que no llegó a convertirse en palabra. Jaime preguntó suavemente: ¿quién? Héctor negó una vez con la cabeza. No importa. La noticia no permaneció en silencio durante mucho tiempo. Aquella misma tarde, Jaime publicó 3 fotografías en su red privada de coleccionistas acompañadas por una sola frase: encontrado esta mañana en una granja de Tennessee. Procedencia SVA confirmada. El quinto automóvil es real. En menos de 4 horas, el teléfono de Héctor, un Samsung que normalmente descansaba sobre la encimera de la cocina y que utilizaba sobre todo para consultar el clima, había recibido 22 llamadas de números desconocidos. El jueves siguiente, Roberto Ashby condujo desde Charlotte hasta la granja y pasó 6 horas examinando el automóvil. Trajo consigo a un colega del Shelby American Automobile Club y a un especialista en certificación histórica de una importante casa de subastas de Atlanta llamado Preston Cole. Preston rodeó el Mustang 2 veces con lentitud. Después sacó el teléfono y llamó a alguien. Cancela todo mi calendario para el resto del mes. Eso fue lo único que dijo. La casa de subastas valoró oficialmente el automóvil en $1.400.000. Y añadió que el límite superior era imposible de determinar, ya que dependería del interés de los compradores registrados. Al finalizar aquella semana, Héctor había recibido ofertas por escrito de 3 coleccionistas privados, un museo de automovilismo de Charlotte y una fundación de California dedicada a preservar vehículos históricos de competición. La oferta más baja ascendía a $940.000. Fue durante la segunda semana cuando Victoria Stone escuchó lo ocurrido. Regresó un viernes por la mañana. Esta vez sola. Sin Diego Paulson. Sin presentaciones empresariales. Sin estrategias de negociación. Condujo el Range Rover blanco por el camino de grava y encontró a Héctor junto al garaje, tomando café de un termo. El Mustang podía verse claramente en el interior. Ahora descansaba sobre neumáticos nuevos. 4 Goodyear Polyglass GT correctos para la época, conseguidos por Jaime Weatherly como gesto de cortesía mientras el automóvil esperaba el siguiente capítulo de su historia. Victoria permaneció a pocos metros de él observando el coche durante largo rato. Después miró a Héctor. No había actuación alguna en su rostro. No había compostura ensayada ocultando emociones más intensas. Simplemente parecía una persona que había cometido un error importante y que había regresado al lugar donde vivía ese error para enfrentarlo cara a cara. Eso requería valor, pensó Héctor. No todo el mundo era capaz de hacerlo. Le debo una disculpa, dijo ella. Hizo una pausa. Y no me refiero al automóvil. Volvió a guardar silencio. Me equivoqué con usted. Miré su granja, su chaqueta, su cerca,
y decidí que ya sabía quién era usted y con qué estaba tratando. Fue arrogante por mi parte. Y lo siento. No preguntó por el Mustang. No hizo una nueva oferta. Simplemente extendió la mano. Héctor la observó durante un instante. Luego la estrechó. Exactamente igual que la primera vez. ¿Le apetece un café?, preguntó. Victoria parpadeó. Y después respondió en voz baja. Sí. Gracias. Tomaron el café sentados en el nuevo porche trasero. Héctor no mencionó los $600. No mencionó lo que ella había dicho sobre su padre. No mencionó aquel comentario sobre aferrarse a algo solo porque había pertenecido a su papá. Simplemente le sirvió café desde el termo. Y ambos permanecieron sentados en el fresco aire de la mañana. Hablaron de la granja. De las plantas de tomate que habían prosperado en la parte sur del huerto. De la manera en que Tennessee se transforma a finales de primavera, cuando parece que toda la naturaleza ha decidido volverse verde al mismo tiempo. Victoria Stone escuchó más de lo que habló. Y eso era diferente. Muy diferente de la primera vez que había estado allí. 3 semanas después, Héctor vendió el Mustang a la Fundación de Automovilismo de California, una organización dedicada a preservar la historia de los vehículos de competición fabricados por las grandes marcas para exhibirlos al público. La cifra final fue de $1.640.000. La negociación estuvo a cargo de Preston Cole. Y los documentos se firmaron un martes por la mañana sobre la mesa de la cocina de Héctor. Con ese dinero, Héctor liquidó por completo la hipoteca de la granja. Apartó una cantidad importante para la familia de su hija en Knoxville. Reemplazó el techo del cobertizo de maquinaria, algo que necesitaba hacerse desde hacía 6 años. Y también se compró un par de botas de trabajo nuevas. Conservó la caja de herramientas Craftsman. Conservó los dados Snap-on. Y conservó la llave dinamométrica guardada en su estuche original. También conservó la nota de su padre. Ahora el espacio donde había permanecido el Mustang estaba vacío. Pero cuando Héctor entraba al garaje no sentía tristeza. Sentía tranquilidad. Una tranquilidad agradable. La misma sensación que queda en una habitación después de que algo importante ha sucedido allí y el aire todavía parece recordarlo. En la pared sur, exactamente en el lugar donde antes colgaba la lona que cubría el automóvil, colocó una única fotografía. Era una imagen de Raimundo Molina en el verano de 1968. Aparecía apoyado contra el Mustang blanco en algún camino de tierra del condado de Caldwell. Entrecerraba los ojos por el sol. Y sonreía de esa forma en que sonríen los hombres jóvenes cuando todavía sienten que todo lo que tienen por delante es posible. Héctor acomodó el marco una sola vez. Después dio un paso atrás. Y permaneció observándolo durante largo rato. Finalmente asintió para sí mismo. Y volvió al trabajo.